comenzar entonces con una oración. Yo sé que Pilar o Milagros pueden de pronto hacer una pequeña oración si están dispuestas. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno. En esta noche que estamos en presencia del Señor, le pedimos que nos dé entendimiento para poder asimilar las enseñanzas que nos dejó Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del Hijo y del Espíritu Amén. Santo. Qué lindo. Oh misericordiosísimo Jesús, tu bondad es infinita y los tesoros de tu gracia inagotable. Yo confío eternamente en tu misericordia, que supera todas las obras, y me consagro eternamente a ti para vivir bajo los rayos de tu gracia y amor que brotan de tu santísimo corazón en la cruz. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué lindo cuando decís ya, así como del corazón lo que tenés. Muy lindo. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a entrar al grano, como decía el dermatólogo. La nueva era. ¿Qué es eso de la nueva era? La nueva era es un mundo de cosas. Pero yo quise sintetizar en este papel, ve, no se me ve la parte, así. En este papel quise hacer una síntesis para que entendamos que la nueva era está mezclada en todas partes, en la iglesia, está mezclada en nuestras casas, en las escuelas, en los supermercados, en toda parte. Entonces, pasa muy desapercibida para quienes nosotros somos esas personas de la Iglesia Católica que no somos esas personas como así de sencillez, que vamos y un tanto distraídas, un tanto desapercibidas, pero también tenemos la sencillez del creyente. Por eso, mire lo que dice acá, dentro y fuera de la iglesia, muchos usan apariencia de cristianismo. Y es que, ¿a quién no se nos ha salido de la boca? Ay, Dios mío, hacer ese adiós mío, echarnos la bendición. ¿A quién no se nos ha salido de la boca? Yo creo que hasta a todos los ateos, a todos los que no profesan nada, ni se preocupan por la espiritualidad de sí mismos, ni siquiera de nadie. Hasta esos se les ha salido el, ay, Dios mío. ¿Por qué? Porque dentro y fuera de la iglesia muchos usan apariencia de cristianismo. ¿Y por qué usan apariencia? Porque no es real. Porque muchos con intención, otros sin intención, muchos con anhelos de saciar ese vacío de adentro, se meten en problemas, buscando donde no deben de buscar. Entonces, vuelvo y leo, dentro y fuera de la iglesia, muchos usan apariencia de cristianismo. ¿Pero para qué? Para prácticas budistas, judías, hinduistas. Esa es la nueva era. La nueva era es un conjunto de conocimientos, grandes conocimientos, donde atrayentes a las personas que cogen clases, que apartan horas, así como nosotros estamos apartando ya por un año los martes a esta hora, ellos también hacen eso y eso está ocurriendo desde hace muchos años atrás, tanto que en el 2003 la iglesia, el Papa, se pronunció con respecto a esto. Estamos en el 2024. Entonces, lleva muchos años la nueva era. La nueva era, entonces, es un conjunto de estudios sobre lo que son las prácticas budistas, judías, hinduistas, y las juntan con el cristianismo.
pero yo puse aquí grande, en mayúscula, no son doctrina cristiana católica. Aparentan, pero no lo son. Son al contrario de la doctrina cristiana católica. Se les podría llamar a la nueva era anticristianos. Por eso yo puse no muchos, pocos capítulos y versículos de la Biblia, pero que sí están en la Biblia, de que esto iba a ocurrir. Y también en el Catecismo de la Iglesia Católica, cómo la Iglesia nos explica y cómo nos ayuda a mantenernos como esa gente sencilla, esa gente por la que Jesús pidió al Padre y que lo vimos en la clase pasada, en la segunda de Juan, del 8 al 11, en que Jesucristo hizo una oración al Padre y se alegró mucho porque Dios le descubrió su revelación, esas verdades del cielo, a los sencillos. Nosotros podríamos, para entender esas palabras de Cristo, hablar de rebeldes, hablar de cuando nosotros mismos fuimos en algún momento rebelde a nuestros padres, a los jefes, a un profesor. Yo no quiero esto. Cada uno de nosotros hemos tenido rebeldía. Pero Dios pidió a Dios, le dio gracias a Dios porque Él iba a revelar a los sencillos, o sea, a los que no se iban a rebelar contra esos misterios, simplemente porque no vemos las cosas, porque esos misterios divinos son espíritu. Nosotros no los vamos a ver. Entonces, Él pidió por esos, dio gracias que por esos sencillos, por esos que, aunque no viéramos, íbamos a creer, y que Dios así nos iba a revelar las grandezas del reino de los cielos. Ahora, miremos que así como Él se alegró y dio gracias a Dios por esa revelación que Dios iba a hacer a los pequeños, a los sencillos, a los que no nos íbamos a rebelar contra estas cosas de la iglesia, y qué pereza, esa doctrina católica no sirve para nada. Esa es la nueva era. La nueva era dice que la iglesia tiene una fe infantil. Aquí lo pueden ver. Pero que lo que ellos están aprendiendo se llama fe adulta. ¿Cómo les parece? Eso es un yo soy. Por eso usan imágenes de ángeles, usan imágenes incluso que yo no puse acá, el grupo de cantidad de imágenes que usan para dejarlo para dentro de 8 días, pero incluso usan cruces torcidas y también usan el rosario, porque ellos combinan todo y como para ellos el cristianismo es una fe infantil, entonces lo quieren adaptar. Ellos quieren mejorar al cristianismo. Muchas personas que están involucradas en la nueva era no son conscientes. Nosotros aquí estamos saltando a lo que es ser consciente de lo que esas personas están viviendo. ¿Por qué sí podemos ser conscientes? Pues gracias a la Iglesia Católica, gracias a esas enseñanzas de la Iglesia en la que todos nos podemos confiar. Porque si yo estuviera aquí dando una opinión mía, eso no valdría para nada. Pero es aquí la enseñanza de Jesucristo a través de la Iglesia que nos guía en todos los caminos, espiritualmente hablando, en el que nos podamos involucrar. Entonces la nueva era es un involucramiento de muchas personas en una vida espiritual. Una vida espiritual que ellos llaman que esa sí es, pero que hasta ahora la están conociendo. Que ahora ellos sí conocen esa vida, pero que ni la iglesia la conoce, que no la conocía. Por eso hablan del yo soy. El yo soy. Entonces, el yo soy Dios también. Entonces, por eso dice, esa fe adulta es el desarrollo de las
potencias que una persona tiene. Ese es el estudio en general de ellos. Estudian el desarrollo de las potencias de la persona para ser uno con Dios. Viven un endiosamiento. Ellos, personalmente tengo la experiencia que me han dicho, es que a mi Dios me habla. Y me han dicho, es que usted no ve lo que yo veo. Yo veo luces, esas son revelaciones que a mí se me dan. Viven de revelaciones personales. Para ellos esa es la fe adulta, porque la fe infantil es de la doctrina cristiana católica. Esa es una fe infantil, porque no alcanzamos a nada, no alcanzamos a desarrollar ningún poder de nuestro cerebro, ningún poder de que tenemos por dentro, que no alcanzamos a hacer eso. Entonces, que por eso es una fe infantil. Y a esa fe infantil la llaman religiosidad. Él es para ellos como un retraso espiritual. Esa es la nueva era con respecto a la revelación que Dios quiso dar a la humanidad por medio de Cristo y que nos la enseña la Iglesia Católica. Yo estoy dando un resumen primero para que luego vayamos a leer en las Sagradas Escrituras y en el Catecismo. Miremos esta imagen que es una de muchísimas que ellos tienen. Pero hay una que es como un ojo grande y en triángulo. Eso sí lo vemos, pero yo quise escoger esta figura. ¿Por qué? Porque es así como ellos se involucran con el cristianismo católico. Ellos se involucran con aquello que se nos es familiar a nosotros, para ellos poder, a través de nosotros, practicar lo que han aprendido de toda esta religión budista, judía e hinduista. Entonces se involucran, por ejemplo, con el arcángel San Rafael, pero le quitan el san, porque para ellos la santidad no funciona. Entonces, el yo soy, el manto verde de la salud del arcángel Rafael, todo lo que está en las historias sagradas sobre el arcángel San Rafael, en la historia de Tobit, que no lo puse aquí para leerlo, pero es una historia muy bonita en donde es un ángel que Dios le otorgó a una familia para conducirlas y lo acompañaran en un viaje largo y rescataran un dinero, además de que usó Dios este personaje, este ángel San Rafael, para sanar los ojos de alguien que quedó ciego y para sanar espiritualmente a una mujer que cada que se casaba, el demonio Amodeo mataba al con quien se había casado en la primera noche. Entonces sanó eso con el arcángel San Rafael y por eso la nueva era usa esta figura del arcángel San Rafael para practicar medicina alternativa y además con certificados de estudio. Esto se lo digo con propiedad de conocimiento de personas que están en esto. Lo del manto verde, de la salud y todo esto yo no tengo el menor interés de ir a buscar por qué ellos dibujan con el color verde y mencionan un manto verde. No tengo la menor intención y eso no nos interesa. A nosotros nos interesa saber qué es la nueva era y cómo nos está afectando, pero así, sin que nos demos ni cuenta, a todos. Bueno, practican, esto sí lo hacen y uno sí ve eso mucho, que practican el reiki, la yoga, la meditación trascendental, la acupuntura, la astrología, el tarot, los signos zodiacales, astrología, todas esas cosas.
Entonces, ¿por qué yo estoy hable antes de leer? Porque necesitamos tener ese bosquejo, ese entendimiento general. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí sacando un rato y ustedes también, porque nosotros queremos la fe que Cristo nos trajo para podernos llevar al cielo. Entonces, en el camino, en nuestra vida, muchas cosas van a atravesarse. Y una de ellas es la nueva era, en una forma tan disimulada y está tan metida entre nosotros que aquí la estamos descubriendo. Por eso, aquí en rojo puse yo, estas prácticas las prohíbe Dios. Aparentan ser buenas, pero abren puertas al ocultismo, a la adivinación, a la comunicación con espíritus, al esoterismo, a la hechicería. Mire, yo hice unas puertas ahí pequeñas. ¿Qué hay? ¿Qué se ve después de esas puertas? Oscuridad. Oscuridad. Y yo quiero compartirles muchos videos que hace alrededor de más de un año yo he visto de muchos testimonios de personas cómo se han tenido que salir y buscar ayuda de la Iglesia Católica del daño espiritual tan grande que obtuvieron por todas estas prácticas que se le cruzan a cualquiera en el camino, a ustedes y a mí también. Entonces, yo quiero poner este otro material antes de volver a este. ¿Por qué? Porque aquí vemos un panorama de luz, aquí vemos un panorama de tranquilidad, aquí vemos lo contrario a la confusión espiritual y de oscuridad de la nueva era. Nuestra Iglesia Católica es paz, es luz, es claridad en nuestras vidas. Aunque nosotros no podamos ver todo lo que es misterio divino. Cristo es maestro, él vino y enseñó. Cristo es cabeza de la iglesia y nos trajo una sabiduría divina. Eso está en las Sagradas Escrituras y yo no quise sino copiar un solo capítulo y versículos para que no se nos embote la mente. Y del catecismo, 2 numerales. Pero también quise aclarar acá, el creyente va sintiendo el deseo de experimentar los misterios de Cristo. Y eso es obra del Espíritu Santo. Uno va sintiendo el deseo sano, un deseo puro, un deseo de ¿qué va a pasar conmigo cuando yo me muera? ¿Qué pasó con mis familiares que se murieron? Y es un deseo de experimentar los misterios de Cristo que nos consuelan, que nos traen luz, claridad y tranquilidad a nuestras vidas. Por eso aquí dice, Cristo Maestro, cabeza de la iglesia, trae sabiduría divina. Y dice, las enseñanzas de Cristo en su iglesia es la revelación de Dios a la humanidad. No es una sabiduría que iba a venir con la nueva era. No, es una sabiduría superior. Viene del cielo y quedó establecida para siempre, para toda la humanidad. No hay una enseñanza ni un conocimiento más alto que el que viene de Dios y que lo enseña la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana católica. No hay otra sabiduría más alta, ni de la nueva era, ni de nadie. Las enseñanzas de Cristo en su iglesia es la revelación de Dios a la humanidad. Por eso yo dibujé esto, que es lo que finalmente va ocurriendo en las almas que Dios ama y va a llevar al cielo. Esto es lo que va a ocurrir. Este es un alma, ¿verdad? En el alma de cada quien va a ocurrir una perfección espiritual en Cristo por gracia de Dios. Entonces, si nosotros nos atrae esas cosas de los ancestros orientales
y entonces nos explican cosas y que nosotros tenemos un tercer ojo y que esa es una célula que va al cerebro y que tenemos unas potencias adentro y ese montón de cosas. Entonces, eso es seguro que sí, atrayente, pero atrayente para quien no capta que la perfección espiritual se nos va a dar, pero en Cristo, por una gracia espiritual, un regalo, un don espiritual que viene de Dios. Entonces, todos vinimos a este mundo de un vientre pecador, como dice el rey David. En pecado me concibió mi madre, cuando él estaba pidiendo perdón a Dios por tan grave pecado que cometió. Asimismo, nosotros todos venimos del vientre de nuestras madres, venimos pecadores. Por más hermosos que un bebé, o fuimos nosotros cuando éramos bebé, por más hermosos y puros, el pecado venía ahí y se iba a empezar a desarrollar desde nuestros primeros tiempos. Pero el plan misericordioso de Dios, que lo reveló Dios a la humanidad, empieza a funcionar para que desde niños tengamos la perfección espiritual en Cristo. Y eso es un regalo de Dios, por gracia de Dios. ¿Y cómo entonces eso ocurre? Por su palabra viva, Dios se une al alma humana, pero también por su Santo Espíritu, por los santos sacramentos y en la Santa Eucaristía. Entonces, para nosotros, para una persona que dé un paso atrás a no ser rebelde, a no decir qué pereza, yo no entiendo nada de esas cosas, esos misterios de Cristo, yo quiero cosas más entendibles, como más agradables, como es la nueva era, es una atracción que el demonio hace a todos y cada uno de nosotros, para que nosotros, que nacimos en pecado, pues nos sumerjamos más en pecados más graves, como es el pecado de irnos en contra de la revelación de Dios. Esa es la nueva era. La nueva era va en contra de la revelación de Dios. Es más, la minimiza, la llama fe infantil. Pero les aseguro que esto que yo les estoy diciendo y que la iglesia nos lo está enseñando, yo les puedo asegurar que muchas personas, muy buena gente, que están en la nueva era cometiendo este pecado, ellos no están conscientes de que están cometiendo un pecado. Ellos no están haciendo nada porque esto es malo y estoy en contra de Dios. No, no, no. Ellos están con otra mentalidad. Ellos están pensando, esto no tiene nada. ¿Y qué tiene que yo haga yoga? ¿Y qué tiene que yo use un ángel, el arcángel San Rafael, para yo practicar medicina alternativa? Porque déjenme decirles, he sido testigo de que sí sanan, sí hay alivio hasta en animales. Usan imanes, por eso la llaman medicina alternativa. Pero esa medicina alternativa no fue la que por Jesucristo nosotros conocimos. La medicina alternativa es aquella que la naturaleza nos da y que es tomada bajo la guía médica. Entonces, la nueva era se sale de todo lo que Dios por Jesucristo nos reveló. Quiero que por favor me ayuden a leer en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14, para que veamos que la manera como el diablo actúa es real. Y pues desde que Jesucristo resucitó, dejó encargado a su iglesia, y el apóstol Pablo ya estaba hablando de que
de que es que iba a haber engaños, encantamientos fuertes. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Dice así, y un solo versículo dice, y no hay por qué extrañarse, pues el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Por eso yo puse un ángel, porque es una manera como engaña la nueva era. Se engaña a las mismas personas pensando que eso no tiene nada. Pero yo puedo usar un ángel y ese ángel para un propósito oscuro. Y es ahí donde el Espíritu Santo no está. Entonces no es Dios ni sus ángeles, porque Satanás también se puede disfrazar de ángel de luz. Miremos en Génesis capítulo 3, versículo 6, desde el comienzo de la historia de la salvación, cómo fue que se metió este Satanás y qué hizo en Eva, qué hizo en una mujer como yo, como ustedes, cómo realmente hace Satanás en nuestra vida diaria, así, de sencillito, en nuestra vida diaria. Génesis capítulo 3, versículo 6. A la mujer le gustó el árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió, y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Ajá, mire esto. El conocimiento. Desde el comienzo, la tentación fue el conocimiento. Y mire cómo cae la primera persona descrita en las Sagradas Escrituras y podemos caer ustedes y yo. Y hay muchos que están ahí en ese mar, habiendo caído en la atracción de conocer los mantras, de conocer el tercer ojo, de conocer células y potencias que tenemos adentro, de esa capacidad que hay en nosotros es que de con el universo hacernos uno con Dios y que nosotros somos Dios. Eso es atrayente, pero esa atracción no es de Dios, es una atracción que viene del demonio. Génesis 3:6 lo está diciendo, que ¿quién estaba tentando ahí a la mujer? El demonio. Pero en este momento quiero que nos concentremos en lo que siente usted y lo que siento yo cuando viene la tentación en nuestro teléfono de mirar, cuando tenemos la tentación de descubrir por qué una persona se sana con un imán y dejamos que esas personas empiecen a enseñarnos. Cuando una persona viene y me ofrece un masaje y un masaje facial y empieza a masajearme la frente, ustedes y yo podemos caer muy fácil, estamos muy cerquitas de caer en las prácticas de la nueva era. Pero hay personas que están haciendo todo esto y están muy metidas de lleno y todavía siguen como Eva. Ella sintió muy atractiva la fruta a comer. Vuélvalo a repetir, Emma, por favor. Para que escuchemos bien la tentación de Eva. Para que nosotros empecemos a mirarnos nosotros en esa realidad que tenemos. Pero vea, donde vayamos está esa realidad. Tan real como que está en la mente de cada quien. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento.
tomó de su fruto y se lo comió, y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Ajá, fíjese. Una persona se siente atraída por algo que Dios no quiere. Y después esa persona, como le parece tan buena y lo hizo, viene y me involucra a mí. Y después yo involucro a otro. Y después el otro involucra a otro. Entonces, nadamos en un mar en contra de lo que Jesucristo o Dios desde el comienzo en la Sagrada Escritura dijo, no hagan. Él no quería que nosotros cogiéramos el conocimiento por nosotros mismos. El conocimiento, ese árbol del conocimiento viene es de Dios, no de nosotros, no de los hombres. Entonces, esa parte de Génesis 3:6, que la conocemos como una historia, que la serpiente era el diablo y que tentó a Eva para que comiera del fruto prohibido. Esa historia que la tenemos que entenderla en nuestro entorno, muy específicamente con todo lo que va en contra de la salvación de nuestras almas. Y la nueva era va totalmente en contra. Por eso nuestra fe, que ellos llaman infantil, es la fe de la salvación de nuestras almas. Ellos la llaman infantil porque están equivocados. Ellos nos ven que nosotros no sabemos, pero es que para Dios le gusta la obediencia. A Él le gusta que nosotros conozcamos su revelación, no la revelación del budismo, no la revelación de los judíos, porque cuando llegó Cristo, la revelación fue Cristo, completando y perfeccionando todo lo que los judíos ya venían haciendo como ritos y todas prácticas, ya se hizo pleno en Jesucristo. Ya nosotros no tenemos que volver ni a las prácticas ni al conocimiento de los judíos, más de Cristo. Y mucho menos salirnos del entorno, irnos a buscar las prácticas de los budistas, de qué fue Buda y cómo los hinduistas, los hindú, cómo ellos mueven las chakras y cómo ellos se comunican con espíritus y todas esas cosas. Dios no quiere eso. Dios dio la revelación de la salvación del alma de cada uno de nosotros, y esta revelación hay que obedecerla, ya que en Génesis 3:6 Eva desobedeció. Entonces a nosotros la revelación de Dios es la obediencia a lo que Él estableció. Por eso, ellos llaman la fe adulta a la desobediencia y llaman nuestra fe, la fe infantil, a nuestra obediencia. Entonces, teniendo en cuenta estas cosas, vamos a leer a la segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 6 al 9. De esta clase son los que se meten por las casas, engatusando a mujeres infelices, llenas de pecados, movidas por toda clase de pasiones, que siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Ajá, antes de seguir, mire, a este grupo pertenecen los que se meten en las casas. No es que la nueva era venga un grupo y se me meta en mi casa. Es que en la casa tenemos a la familia. En la casa me tengo a mí misma. Entonces, ¿dónde se va a meter en mi anhelo, en mi deseo de conocer otras cosas y la
pereza del conocimiento de la revelación de Dios que está en la Iglesia Católica, que está en el Evangelio que todos los días nos explican, que está en los sacramentos. Esa es la revelación que tenemos que obedecer, pero la pereza viene incluida en mi mente, en mi cuerpo. Y esas mujerzuelas o esas mujeres infelices de las que habla acá son nuestras almas. Cada que nuestras almas tengan ese vacío por dentro, esa no apertura ni docilidad de deseo de conocer la revelación de Dios, de vivir esos misterios. Cada que yo siento eso, viene la tentación, se mete y es un grupo, el grupo de los que quieren aprender. El grupo de los que quieren aprender está hoy en día, por eso escogí esto, la nueva era es hombres, mujeres, jóvenes, adultos, menos adultos, más adultos, pero plagada está de los que pasan horas, 2, 3 horas en una clase de metafísica, en una clase sin ninguna pena de esoterismo, en una clase de los espíritus de los ancestros hinduistas, en una clase de las deidades de los budistas. Eso está ocurriendo y nosotros tenemos que tener esta claridad de que sí está pasando para que nos fijemos con calma. Yo voy a aprender de ustedes porque les voy a hacer una pregunta. Voy a aprender cómo dirigirse. Ustedes cómo se dirigirían si ven a un hermano, al esposo, al suegro, a la suegra, a un familiar, a un amigo metido o en el computador, o que simplemente le diga a usted estoy tomando unas clases. Y entonces cuando usted le pregunte de qué, usted se va a dar cuenta que es de la nueva era. Y mi pregunta es la siguiente. Quiero aprender de ustedes porque lo necesito urgentemente. Necesito saber ustedes cómo le preguntarían a alguien del que ustedes estén sospechando. Si ustedes sospechan porque ven a una persona mucho en el teléfono, mucho en el computador, o que simplemente diga, estoy haciendo un curso. ¿Cómo ustedes le preguntarían? ¿Se atreverían a preguntarle o no? Sí, uno se puede atrever, sobre todo porque, como dijiste, nosotros sabemos ya qué cosas son las enseñanzas que nos ha dejado Jesucristo, las bases morales, éticas y todo como debemos guiarnos, caminar. Y cuando nosotros vemos a alguien de nuestros familiares escuchando ciertos sonidos que supuestamente curan, sanan, o haciendo ciertas posiciones de yoga, pues sí, le decimos que eso no es correcto, porque es un peligro abrir las chakras, que sí, pues, posiblemente, como tú dices, curen, hagan bien, relajan, pero ahí viene con el paquete entero de otras entidades, de otros entes que existen entre nosotros en la vida, que no son el Espíritu Santo, sino otros espíritus. Pues es peligroso y sí, yo al menos a mí me ha sucedido y yo sí con cariño he podido decirles que no está bien. Ah, qué bueno. Porque yo quería escuchar y me gustaría escuchar más. Si ustedes ven algo así, ¿serían capaces ustedes? A ver, Nancy, cuénteme, porque yo estoy urgida de saber ustedes cómo le podrían decir a esas personas, ¿qué le dirían? Bueno, a mí me ha pasado infinidad de veces y desde hace más de décadas, o sea, más de 2 décadas, he lidiado con esta nueva era. Lo primero que yo digo es,
nosotros los católicos no decretamos, sino que oramos. Hay ciertos católicos que sí podrían decretar, que son los santos, pero cuando una persona dice yo estoy decretando porque soy un santo, ya ahí dejó de ser santo. Entonces es algo muy complicado. Yo diría que dejemos los decretos para los sacerdotes santos, como por ejemplo el padre Claudio. Entonces yo he escuchado casi todos los días de mis días, veo publicaciones como estas. Yo soy buena, así lo dicen, yo soy buena, lo que yo me proponga, yo lo logro, lo que yo no sé qué, yo confío en mí misma y en mis habilidades. Entonces, puede sonar irónico, pero no lo es realidad. Yo digo, oh, pero qué bueno, ¿cómo lo haces? Porque yo ni respirar sola puedo. Yo puedo, estoy aquí por el que todo lo puede, que es nuestro Dios. Lo único, y se lo repito una y mil veces a mi familia, a mis amigos, yo digo, lo único que yo puedo hacer por mí misma es la elección entre lo correcto y lo incorrecto, lo que agrada a Dios y lo que no agrada. Eso es lo único que yo escojo por mí misma, y por lo general escojo erróneamente. Así que yo no sé cómo hace usted para decir que yo decido, que yo resuelvo, que yo me merezco, que yo no sé qué. Entonces yo digo, yo, se está yo. Y también les comparto, yo no hablo solamente por hablar o por criticar, sino que les doy bases, busco en la Biblia, les mando Gálatas y bueno, una de las cartas de San Pablo donde él dice qué pasa con la gente de la nueva era y todas esas cosas. También les pongo a Fray Nelson, donde él magistralmente expresa y habla de todos estos conceptos de la nueva era. Entonces, se molestan mucho. Muchas de las personas, la mayoría, yo diría el 99% de los que me ha tocado estas cosas, se molestan y dicen que ellos no están en la nueva era. Es porque no son conscientes. Exactamente. Ellos no son conscientes, hay que ayudarles. Sí, entonces cuando ya les demuestro y les digo, cuando uno dice yo, inmediatamente ya se está poniendo por encima de Dios. El mundo eso es lo que quiere. Entonces primero sacan a Dios del hogar, de la escuela, de la política, de la que no hables de religión, que no hables de yo no sé qué, y dicen yo sí puedo, yo decido, yo lo máximo. Entonces, ¿qué pasa cuando ese yo se endiosa? Que el día en que se deprime la persona o a quien ellos están apoyando toda su vida en estas teorías, cuando esta persona falla, la persona colapsa. Y es el tal yo. El yo humano es imperfecto. En todo caso, yo les doy recursos y funcionan a veces y dicen, oh, sí, yo no lo había visto de esa forma, pero muy pocas veces se ve el éxito, pero todo uno se lo deja a Dios porque el tiempo de Dios no es el nuestro. Bueno, eso está bien. Como has estado pues ya bregando con eso, vamos a coger estos materiales y vamos a instruirnos, porque me falta más. La clase sigue, bueno, la clase no, el compartir sigue el próximo martes, Dios mediante, con más material para que nosotros, sabiendo lo que ellos manejan, entre más sepamos, mejor les podemos ayudar. Y Emma, como me estabas leyendo y yo no te dejé seguir, a ver si por favor terminas. Estabas en la segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 6 al 9, pero no te dejé seguir. Solamente leíste hasta el 7. Si quiere, vuelve y lo repite. Claro. Fanny, un momento, disculpa. Sí. Antes de seguir, no sé si tú vas a poner este punto o no, pero es súper importante dar tips, consejos, señales
de cuando las personas ya se están metiendo en la nueva era, que eso nos está contaminando mucho a nosotros en la Iglesia Católica. Inclusive sacerdotes como el Padre Chucho está súper contaminado de conceptos de la nueva era. Sí, Entonces, Nancy, y sobre todo en las casas, sí, no nos damos cuenta. Exactamente, entonces para uno estar alerta, porque eso le hace a uno como un pitico, que las alarmas rojas se encienden, deberíamos compartir un poco de eso acerca de cómo uno sabe distinguir que un discurso es o una enseñanza está contaminado o viene estrictamente de la nueva era. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y por qué no nos ayudas tú con un poquito? Bueno, uno de los puntos que uno puede distinguir es y poner atención cuando uno va a retiros y cosas, porque a veces uno va a cosas católicas y están, pues, tienen de todo menos de católico. Uno de los puntos a mirar es que el foco principal no es Jesús eucarístico. Ese es un foco importante. Mencionan a Dios, mencionan a los ángeles y hasta la Virgen, pero no mencionan ni la cruz ni al Jesús eucarístico. Esas son una de las principales como lucecitas que le emprenden a uno la red roja. La otra es yo declaro, yo digo, yo soy, de ser positivo, y el evangelio de la prosperidad, que es que si yo soy bueno, que si yo decreto, que si yo digo, todo me va a salir bien. Y hay muchas más, pero esas tres prácticamente son las que se me vienen ahorita a la mente, que póngale la firma. Hay un canal en las parroquias y en la iglesia, y en las casas. Y en las casas y en estos programas y en estos compartires o programas de YouTube y de Zoom, que lo llaman a uno cuando hasta de empresas y de todo, y ahí le meten a uno este poco de teorías de la nueva era. Ok, bueno, listo. Profundizaremos más en eso a medida que vamos avanzando. Sí, bueno, ahora sí, Corintios. No, sí, porque es muy importante tener como las claves para que nosotros nos podamos defender. Exactamente. Es que a nosotros nos pasan todas las cosas alrededor, no nos damos cuenta. Y lo peor es que sufrimos las consecuencias. No, y sabes que uno lo va desarrollando poco a poco, y un día se despierta. Por ejemplo, a mí me ocurrió, un día me desperté que veo siempre los puntos negros, pero no porque los busco, se me ponen así gigantes, y yo digo, pero un momento, esto no va como debe de ir. Inmediatamente agarro y eso es como una cuestión de que el Espíritu Santo te lo dice. Así como hablaba el padre Luis Toro, que cuando él está allí, él primero hace su oración y se pone bajo la protección del Dios Trino y le pide la inspiración al Espíritu Santo, y prácticamente todo le susurran al oído, todo, y por eso es que él nunca pues como digo yo, siempre ha sabido sustentar muy bien todos sus argumentos, porque él siempre está bajo ese... Claro, tiene la experiencia. La oración tiene que ser constante de nosotros. Exactamente. Pero tenemos que ser protectores de la familia. Eso es como la preocupación que de pronto yo estoy tratando, como de que nos enfoquemos en la familia. Bueno, uno de los símbolos, porque también no es solamente el hablar, sino los símbolos, por ejemplo, el unicornio. Y al unicornio, si le ponemos los colores en el cacho ese que tiene en el frente, es un animalito muy lindo que por ahí por los años 60 empezó a meterse en las almohadas de los niños, y que ese es mi muñeco o mi personaje favorito. Entonces, ¿qué pasa con eso del unicornio? Eso tiene una simbología muy, ay, Dios mío, dolorosa, digámoslo así, desgarradora y aberrante, que cuando uno la comenta a una madre que le está haciendo una fiesta a su niña con estas figuras, pues choca.
choca, pero uno está en la obligación de decirlo. Uno lo dice antes, pero la gente no le presta atención y luego caen en eso de hacer esas Bueno, dichosas por fiestas. ejemplo, los que estamos mayores, es bueno que sepamos, la simbología va a ser para dentro de 8 días, Ok, para que reconozcamos la simbología y todo esto. Y sobre todo los que estamos pues como más mayorcitos, así, nosotros, para que les podamos explicar tranquilamente y sanamente a nuestros nietos, a nuestros niños, a nuestros hijos. bueno, Es cuestión de transmitir como un conocimiento. el, el, Allá cada quien cómo lo tome, pero uno, esa- por pero otro tú puede sabes, escuchar Fanny, tú cómo sabes que es muy difícil decir allá quién cómo lo tome, porque los niños son los que están, los que están como involucrados en este asunto, le están metiendo todas estas ideas en la cabeza. eso. Yo pienso una cosa, aquí, o sea, en mi parroquia, hicieron una cartelera donde pusieron el arco iris, le pusieron en inglés, por supuesto, sé tú mismo. Entonces, alguien ve eso. Entonces yo digo, ok, ese es nuestro símbolo y nos lo quisieron robar, pero lamentándolo mucho, el día de hoy ya sabemos qué significa eso. Entonces yo pienso que una forma de rescatar ese símbolo que es un nuevo amanecer de Dios, un nuevo empezar, es poniéndole Génesis 9:11, por ejemplo. Entonces, ¿ya qué es eso de Génesis 9:11? No, es que el arco iris significa eso, no lo que quieren decir los de LGTB y el abecedario completo. Eso, eso. Uh-huh. Pero eso, la simbología que usan como misteriosamente y que uno ni cae en cuenta, la vamos pues como a sacar para la otra semana. Y también esto que estás diciendo, en vez de aceptarlo así, vamos a hacer esto, eso es muy importante. Sí, no, sí, ahí pues nos vas a ayudar también, Nancy, listo. Así mismo. Bueno, entonces, Emma, entonces por favor terminas de leer. Sí, claro que sí. De esta clase son los que se meten por las casas, engatusando a mujeres infelices llenas de pecado, movidas por toda clase de pasiones, que siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Del mismo modo que Janés y Jambres se opusieron a Moisés, también ellos se oponen a la verdad. Son hombres de mente pervertida, descalificados en cuanto a la fe, pero no irán muy lejos, pues su locura será desenmascarada a la vista de todos, como les pasó a aquellos. Entonces, hay que, bueno, cada uno de nosotros aquí, yo los invito a que tomen una decisión. O sea, uno no puede andar por el mundo de que, ay, yo no sé, eso no tiene nada. Entonces, la nueva era se metió por esa actitud. Eso no tiene nada, eso no es nada, que por eso se metió y cogió tanta fuerza por eso no es nada. Eso sí es. Y de las, ¿cómo se dice? Cuando alguien da un testimonio, de los testimonios que he visto, mejor dicho, se queda uno con la boca abierta. ¿Cómo llegan a un momento tan atraídos por estas cosas de ocultismo y que les van enseñando más y que después quieren más y después quieren más y después más y más y más hasta que se ven metidos, que terminan con un daño horrible, casi siempre mental? El daño casi siempre viene es a la mente de la persona. Entonces resulta la gente con mal comportamiento, resulta la gente con unas altanerías, resulta la gente con miedos así, firmes miedos, porque escuchan voces,
porque le temen a muchas cosas que empiezan a ver y a sentir. Entonces empiezan a ver un poco de cosas extrañas en la misma persona y en la misma casa. Y es todo haber llegado, eso no es nada, eso no tiene nada. Ay, no, deje eso así, no le dé tanta mente a eso. Esa actitud fue la que hizo que la nueva era se metiera, hiciera estragos. Y yo lo repito, ustedes y yo estamos ahí listicos para caer de una y de otra manera. Que por supuesto, como ya estamos viendo esto, pues ya no vamos a ir tampoco cayendo así, como otros que se han metido, pero del todo ahí. No, nosotros ya no, ya pues seríamos muy bobos, pero que facilito caemos, caemos, de algún modo. Yo para eso también tendría que compartir con ustedes otro testimonio, pero no hoy. Yo quiero leer en el catecismo, en el numeral 1852, a ver qué nos dice. A ver qué nos dice la iglesia en el numeral 1852. Dice, la diversidad del pecado. La variedad de pecados es grande. La escritura contiene varias listas. La carta a los Gálatas opone las obras de la carne al fruto del espíritu. Las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ajá, fíjese. Esto está escrito. Esta es la revelación que Dios nos quiso dejar. Pero para venir a las Sagradas Escrituras, la pereza, esto no. Hay una corriente muy grande por los medios de comunicación y por diferentes personas que contactan a otras, que hacen invitaciones, que vamos a tal retiro, como dijo Nancy, o simplemente ve, quiero que vengas, me hagas una visita, con una simple visita familiar. Hay esta nueva era metido, pero así, de la forma bien cómoda y fácil se mete, porque nos da mucha pereza y además terminamos, si nos dejamos llevar de toda esa pereza y el compartir y con la familiar que me habló de esto y que yo no le veo nada de eso ni nada, y que yo fui, visité una familiar y tenía un Buda allá, como algo en la casa de decoración, una persona que abrió algo para, como un lugar para poder hacer masajes. Pero es que eso no tiene nada. Eso sí tiene. Y eso son muestras de que allí algo está pasando. Y porque yo, que soy católica, que creo en una sencillez de fe, que Dios nos da 100 años de vida, por ejemplo. En esos 100 años de vida, Dios nos va a ir enseñando poco a poco los misterios de Cristo en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Nosotros no necesitamos aprender que yo tengo un tercer ojo y todas esas cosas. Nosotros no necesitamos meternos en esas cosas oscuras y ocultas, ni buscar las estrellas, ni leer el ¿cómo se llama? El signo zodiacal. Nosotros no necesitamos eso, pero eso es lo fácil, eso es lo atractivo. Entonces eso, ustedes y yo facilito, ahí terminamos acomodadas, caemos. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que cuando quitamos de en medio de nosotros, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, la pereza
y leemos en las Sagradas Escrituras y en el Catecismo que es cosa seria. Yo practico eso porque es que eso no tiene nada y por eso yo puedo perder el cielo. Entonces es como ese afán que nosotros debemos de empezar a llevar, un afán, un ardor así grande adentro de nosotros, que no queremos perder el cielo. No lo queremos perder nosotros, pero no queremos que los demás tampoco lo pierdan. Entonces, bajo ese afán que nosotros debemos de desarrollar en nosotros debemos de ir por donde va con cuidado y cuando veamos, a ver, con cuidado tampoco, viviendo una vida normal de familia, de amistad y todo, pero si vemos algo, también con la naturalidad de sencillez, pero con un amor fraternal, tenemos que dirigirnos a estas verdades que dicen las Sagradas Escrituras. Los que practican estas cosas de ocultismo, hechicería, todo esto que termina como en enemistades, a mí qué me importa porque es que yo soy Dios, es que yo tengo las potencias para yo hacer lo que yo quiera. Ese gran pecado de endiosamiento que llevamos en el vivir nos va a quitar la oportunidad de ir al cielo cuando nos muramos. Entonces, aprender a vivir con naturalidad, con sencillez, una fe pura. Esa es la fe, esa es la revelación que Dios por Cristo nos dio. Que hay que evitar esas cosas. No es que eso no tenga nada, claro que sí tiene. Y miremos qué nos dice en el numeral 2847. El Espíritu Santo nos hace discernir entre la prueba necesaria para el crecimiento del hombre interior. Permíteme un momentito. ¿Por qué te estoy interrumpiendo? Porque el crecimiento del hombre interior es el centro de todo lo que aprenden en la nueva era. Todos los que se meten a estudiar, cogen certificaciones, todo eso es por el crecimiento del hombre interior que hay en mí. Ese es el centro de la nueva era. Crecimiento del hombre interior. Pero mire, repita por favor, me hace el favor. Dice, el Espíritu Santo nos hace discernir entre la prueba necesaria para el crecimiento del hombre interior, en orden a una virtud probada, y la tentación que conduce al pecado y a la muerte. También debemos distinguir entre ser tentado y consentir en la tentación. Por último, el discernimiento desenmascara la mentira de la tentación. Aparentemente, su objetivo es bueno, seductor a la vista, deseable, mientras que en realidad su fruto es la muerte. Dios no quiere imponer el bien, quiere seres libres. Es algo, la tentación es buena. Todos, menos Dios. En algo la tentación es buena. Todos, menos Dios, ignoran lo que nuestra alma ha recibido de Dios, incluso nosotros. Pero la tentación lo manifiesta para enseñarnos a conocernos y así descubrirnos nuestra miseria y obligarnos a dar gracias por los bienes que la tentación nos ha manifestado. Esto es sabiduría divina. Todos los años de nuestra vida duramos entendiendo estos misterios. Todos los años, hasta que demos el último suspiro, hasta ahí vamos a aprender ese misterio espiritual que en Cristo Dios nos dio. Nos está diciendo de qué estamos hechos. Estamos hechos de cosas que Dios puso en nuestra alma, pero que hasta nosotros mismos desconocemos. Entonces, la iglesia nos está enseñando lo que Cristo enseñó. Está diciendo que la tentación es un modo de probar y así nosotros podamos descubrir
aquello bueno que Dios puso en nuestra alma, al mismo modo que nosotros logramos no caer en estas tentaciones, por más buenas y deseables que aparezcan. Y que al final nosotros vamos a hacer eso para que cualquier miseria que tengamos sea salida de nosotros. Eso es un misterio espiritual que ocurre en nuestras vidas. ¿Qué tiempo voy a tener yo en este mundo de irme a estudiar cosas de otras cosas, de cosas raras, de budistas, de hinduistas? Si tengo la doctrina cristiana católica con todos sus misterios y que yo no he descubierto aún con la edad que tengo. Tenemos entonces la vida para estudiar, para entender y para experimentar los misterios de Cristo en nuestras vidas. Vamos a leer este último 2851. En esta petición, el mal no es una abstracción, sino que designa una persona, Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios, el diablo. Es aquel que se atraviesa en el designio de Dios y su obra de salvación cumplida en Cristo. Entonces, no tenemos ya duda. Es el diablo. Es el diablo. Él se opone a todo lo que sea bueno, que sea para la salvación de nuestras almas. Él ahí está atravesado. Y es un ángel. Imagínense, se opone, pero es un ángel opuesto a Dios. Entonces nosotros tenemos que creer también en esas cosas que no vemos, pero que nos la están explicando y que fue la revelación que nos trajo Jesucristo. Nosotros tenemos, pues, ya nos toca a nosotros tomar la decisión de creerlo o no creerlo. Por eso yo insisto la diferencia en estos dos materiales. El otro material se ve oscuro. Este material se ve claro, porque así es la iglesia de Cristo, trae luz. Por eso yo dibujé a Cristo con su iglesia en sus manos y con la luz adentro de la iglesia y la luz que penetra en nuestras almas. Y nosotros no necesitamos hablar de chakras ni de esas cosas. Vamos a leer la primera de Pedro, capítulo 1, 2, 23. Porque ya no nos da tiempo de leer más. Pero aquí dice, por su palabra viva, Dios se une al alma humana, por su Santo Espíritu, por los santos sacramentos y en la Santa Eucaristía. Son demasiadas las enseñanzas de Cristo, demasiadas las enseñanzas que la iglesia tiene para darnos, pero la iglesia nos aporta un grupo fácil de obedecer y de vivir ese misterio, como dice aquí. El creyente desea experimentar los misterios de Cristo. O sea, no tenemos que estar estudiando, solo con obedecer podemos ir y experimentar esos misterios. ¿Qué dice la primera de Pedro? Capítulo 1, versículo 23. Dice, ya que han nacido esta vez no de semilla corruptible, sino de la palabra incorruptible de Dios que vive y permanece. Así. Nosotros, estas cosas son tan profundas y ocurren en nuestra almita y no la vemos, pero es todo un misterio, es todo un conocimiento divino, una sabiduría superior. No tenemos que ir como mujerzuelas, todas desdichadas, ay, que me enseñen el hinduismo, que me enseñen el budismo. No, nosotros tenemos que tener la dicha de que esta palabra de Dios nos trae una sabiduría divina
Es que decirle a uno esto, yo lo voy a leer, aunque lo tienes un poquito diferente, en esta traducción dice, pues habéis sido regenerados, o sea, nosotros tenemos genes, nosotros empezamos a formarnos en el vientre de nuestras madres de la nada. Ahora hablar regenerados es como que tenemos otro cuerpo, tenemos otro ser adentro de nosotros. Mire que son misterios divinos, son más allá de lo físico, es espiritual. Y dice, pues habéis sido regenerados, nos están haciendo de nuevo. Y dice, ¿cómo? Nos dice, pero no a partir de una semilla corruptible, no nos están haciendo un cuerpo humano, que somos corruptibles, hemos pecado, este cuerpo tiene hambre, tiene necesidades, se ensucia, esto es corruptible. No, nosotros tenemos otro cuerpo incorruptible y dice, pues habéis sido regenerados, pero no a partir de una semilla corruptible, sino de algo incorruptible, mediante la palabra de Dios viva y permanente. Desde que la palabra de Dios entre en nosotros, esa palabra de Dios permanece. Por eso hay que escuchar la palabra de Dios siempre y en todo lugar, a todas horas. Pues la palabra de Dios está explicada por la iglesia siempre y en todo lugar, y tenemos el teléfono, tenemos cómo escuchar el evangelio del día, tenemos, muy fácil. Podemos ir a leer las Sagradas Escrituras. Nos queda súper fácil escuchar la palabra. Esa palabra es viva, entra a nosotros y nos forma un cuerpo incorruptible que va a permanecer para siempre, para la eternidad. Eso es un misterio muy grande. Es demasiada sabiduría divina, sabiduría del cielo que está ocurriendo en mi cuerpo. Entonces, para yo aprender eso, entender eso, hay muchas cosas que tengo que aprender. Entonces, ¿por qué tenemos el tema de la nueva era? Porque la gente se fue atraída, muy atraída por el conocimiento de cosas nuevas, conocimientos de las potencias que tienen en sí y que tienen el poder en sí, en el yo, yo misma tengo el poder de que Dios me hable y de unirme con Dios. Yo misma puedo hacer cosas grandes, de invocar deidades. Ese es el mundo de la nueva era, los que están metidos de llenos. Ellos no necesitan ser perdonados de pecados. Ellos no necesitan la salvación. Entonces, esos conocimientos que ellos van adquiriendo los van llevando hasta allá, hasta decir, esta es la fe que nadie nos había explicado. Esta es los conocimientos que ahora tenemos y por eso es una fe adulta. Y los que se quedaron allá con la Iglesia Católica se quedaron estancados. A mí ya me lo han dicho. Ya me lo dijo una persona. Es que si usted se quedó ahí, entonces no supe qué contestarle. De verdad que no, porque no sabía todavía estas cosas que estoy aprendiendo. Ahora estoy descubriendo esas actitudes y esas palabras para poder, sin embargo, yo he dicho en varias ocasiones delante de varias personas que la sabiduría que Dios trajo es una sabiduría de lo alto y es una sabiduría superior a cualquier cosa de este mundo. Eso sí lo he dicho. Entonces, de algún modo le he refutado a esas personas, pero ahora que tenemos un poquito más de conocimiento, vamos a ser capaces de ir contestando con sencillez, con tranquilidad, para ayudar a esas personas a que se vayan saliendo de como de esa burbuja negra en la que están, porque es condenación. Y nosotros no queremos la condenación de nadie, ni la de nosotros tampoco. Sí, Nancy. Fanny, algo cortico. A mí ya me ha pasado eso mismo que te dijeron a ti.
Entonces, cuando uno ya como que lo acorralan a uno y no tiene para dónde correr, yo siempre digo, bueno, ¿qué ha hecho ese Newton por ti o ese teólogo ateo, lo que sea? ¿Qué ha hecho esa persona por mí, por el mundo? Nada, y se murió. Yo no sé ni dónde está. En cambio, yo sí le creo a mi Jesús porque Él es la verdad, la luz y el camino. Y yo le creo a Él porque Él dio la vida por mí. A ese otro yo no le creo. Mira, cuando yo le dije eso y se lo dije hasta a una hermana mía, se quedó callada. Porque es que ahí no hay para dónde agarrar. Hay Es que ellos, hay que aprenderse esa cita que es John 14, 6:14, ¿verdad? sí, 6:14. Bueno, Juan 6:14, sí. camino, verdad y vida, dice Jesús. Sí, entonces yo digo, es que, ¿por qué te voy a creer a ti? Eso lo dijo un humano común y corriente que se murió. Él no ha hecho nada por mí ni por el mundo. ¿Por qué le voy a creer más a él que a Jesús? Es que hay que entender en lo que ellos están. Ellos están viendo a gente iluminada. Gente iluminada les está enseñando a ellos, físicamente, persona a persona y también online, como nosotros. Son gente iluminada. Ellos son gente iluminadas. Ellos pueden hablar con dioses. Hay que entender eso. Y puede ser una persona que se quede mucho rato en la casa solo y que nosotros no vamos a estar como vigilantes, pero hay muchos, pero muchos casos de niños, de jóvenes que entran y cuando pues se quedan solos porque no, pues los demás no pueden estar ahí encima de los demás, entonces ellos van aprendiendo de los iluminados. Son profesores iluminados que ellos se comunican con dioses, o sea, con deidades. Esa es una realidad. Y por eso yo cuando vea, les voy a ir mandando ahí en WhatsApp algunos testimonios para que vean las cosas hasta dónde pueden llegar. Hay gente que se enloquece, hay gente que termina muy mal psicológicamente, pero también dañan las relaciones familiares porque pasan muchas cosas, llegan a pasar cosas hasta físicas, de casi morirse, o sea, realmente hay personas que se han salvado para contar, pero hay otras que no. Entonces, esto tiene repercusiones, no solamente la parte espiritual, que es en la que estamos en este momento trabajando, pero también física y familiar. Son las 9:30. Fanny, Sí, lo mínimo que le puede pasar a alguien cuando lo afecta la nueva era es que lo dejan sin Dios. O sea, puede que no se vaya a practicar de fondo y enteramente todos los movimientos y la doctrina de la nueva era, pero por lo menos se queda prácticamente sin Dios. eso está muy bueno que lo aclares. Eso sí es verdad. Puede que no se vayan a practicar nada, pero sí terminan sin creer en Dios. Eso sí es verdad. Muy buena la aclaración. Bueno, entonces si alguien quiere pues algún comentario o simplemente hacer una oración porque son las 9:31. Pero muy buena la participación, Nancy, gracias, y a todos. La participación es urgente, que la hagan porque nos necesitamos los unos a los otros. Este tema nos está afectando de muchas maneras que no nos hemos dado cuenta hasta que estudiemos punto por punto y nos vamos a ir despertando. Fanny, ya por último, las personas que a veces no participan es porque no están en un lugar privado y segundo, todavía no se sienten con la seguridad. Pero el simple hecho de estar aquí ya es una participación muy, pero muy importante y bueno, muchas gracias. Bueno, no, gracias a todos ustedes. A ver, Jaime, cuénteme. Hola, buenas noches a todos. No había Hola. participado, estaba escuchando a todos, pero sí, el tema es muy importante. Y recordemos que en el libro del Éxodo, podemos aprender
Cuando Moisés se le presentó al faraón y la serpiente, a esa gente también tiene poder, ¿sabe? Un poder falso, pero de que lo tiene, lo tiene. Sí, Porque si tuvieran un poder, no engañarían a mucha gente. eso es verdad. Entonces, claro, entonces ellos se meten y se hacen unas curaciones a personas y hay personas que tienen alguna enfermedad psicológica y se les van metiendo y supuestamente lo sanan. Y entonces se va corriendo como la voz, ¿no? Que tal persona tiene un poder, que ese médico sí es bien y ahí se van arrastrando y van sacando a la gente de la iglesia. Y como sí lo dice la hermana, terminan en un mundo sin Dios, no terminan creyendo en nadie, sino en esas clases de personas. Y por lo menos como hablaron anteriormente sobre las declaraciones, personas que decretan, pues ejemplos tenemos aquí en Venezuela. Un presidente que declaró la Navidad en octubre. Podemos imaginarnos qué se viene detrás de eso. Entonces, esa era mi pequeña interrupción. No, pero muy buena, muy buena. Me parece espectacular porque es que llegan a actuar públicamente. Y mire, la presidenta de México hizo un ritual para ella posesionarse como presidente. O sea, ya lo ponen allí y eso que tiene, y eso no tiene nada, y que eso se puede, pero terminan con problemas mentales primero que todo y sin Dios. Allí no hay Dios para nada. Entonces, los problemas no solo son espirituales, son físicos, familiares, en los trabajos, en la medicina que nosotros necesitamos en algún momento ir por alguna dolencia, están metiendo cosas así que ellos pueden recetar, claro, pero ofrecen disque ayudas. Disque ayudas, ¿ve? ¿Yo qué hice? Claro, por supuesto. Ese mismo ritual que hizo la nueva presidenta de México, ya lo hicieron aquí en Venezuela y mire hasta dónde estamos. Entonces es lamentable para el pueblo de México, ya que son de la misma rama, ya la misma creencia, la misma doctrina política que tiene Venezuela, pues lamentablemente lo está abarcando México. Sí, Entonces nosotros que es pedirle a Dios sabiduría y que nos dé entendimiento y misericordia para poder enfrentar a lo que se nos viene. exacto. Acuérdense que la semana pasada terminamos con la segunda de Juan capítulo 8 al 11, donde se nos llama a mantenernos en la doctrina revelada, a mantenernos. Por eso la semana pasada yo puse abajo, la nueva era se alza sobre la revelación y hoy estamos viendo la nueva era, porque es una continuación del tema de la semana pasada, que nos llama a Cristo a través del apóstol Pablo y del apóstol Pedro a mantenernos en esa revelación, lo que nos mandaron simplemente obedecer, que son los sacramentos, mantener eso por encima de lo que sea. ¿Por qué? Porque los que nos están mirando como que nos quedamos estancados espiritualmente y que eso no sirve. Ellos se están hundiendo hasta países enteros, están hundiendo a las familias, se están hundiendo a sí mismos. Entonces, no logran esa claridad, porque la fe cristiana católica lo que le da a uno en la vida es claridad. ¿Qué más puede uno pedir? Tener uno claridad de vida. Uno va a tener problemas, dolores, enfermedades, va a morir, sí, pero uno vive con el alma llena de luz. No porque uno sea santo, es porque el que es santo nos llena de luz. Nosotros somos almas llenas de la luz de Dios, no iluminadas por agentes raros y por gente con un punto aquí, con un tercer ojo. No, nada de eso. Dios no quiere eso. Por eso en la segunda de Juan del 8 al 11 nos pide por medio del apóstol Juan que nos mantengamos en la doctrina. El apóstol Pablo peleó con todos los que enseñaban otra cosa. El apóstol Pedro dijo que cuidado, que si nos
salíamos de la doctrina, las consecuencias son grandes. Es decir, las Sagradas Escrituras, el conocimiento de la iglesia es un conocimiento venido de lo alto. No es un conocimiento de nadie de aquí de la tierra, es de Dios. No nos alcanza la vida, los años que vamos a vivir para llegar a ese conocimiento de la verdad. Sin embargo, el día que nos muramos, hasta ahí, la obediencia que tuvimos, la sencillez que tuvimos, abrir los ojos a esta otra parte oscura, a esta desobediencia, a estos iluminados que quieren saber mucho más. O sea, nosotros simplemente nos debemos de sentir muy agradecidos con Dios que ha hecho unas cosas grandes en nosotros al punto de mantener nuestras almas llenas de luz, la luz del cielo, esa promesa de que nos morimos, vamos a ir a dar allá. Pero, ¿qué nos toca? La obediencia. La obediencia y los 7 sacramentos de la iglesia es la forma de mantenernos obedientes a Dios. No tenemos que sabernos todos los misterios de Cristo. Ay, no, yo tengo que leerme la Biblia. No, o sea, la Biblia se debe de leer, pero por eso ustedes se han estado conectando conmigo y todo eso. Claro que sí, pero no es una exigencia de que la persona que le obedezca a Dios se tenga que saber toda la Biblia, las Sagradas Escrituras y todos los misterios de Dios. No, Dios no quiere eso. Eva pecó porque quiso coger conocimiento. Entonces, fue desobediente por el conocimiento, para coger conocimiento. Dios quiere que llegamos al conocimiento de la verdad de Él, de la verdad de Dios que Él mismo nos va a ir llevando. La obediencia está en la iglesia. Y si en la iglesia encontramos la nueva era, por eso estamos viendo todos los detalles para que vamos distinguiendo y tampoco vamos a demonizar a nadie. Si alguien está practicando eso, ya Dios nos dará la oportunidad de con esa persona amigablemente decirle, ve, es que esto es así, sin hacerlos sentir de que ellos son demonios y nosotros ángeles. No, hombre, estamos en un mundo donde estamos aprendiendo. Y las personas, pues, se han equivocado como me he equivocado yo, como se han equivocado ustedes. Ellos se equivocaron, los que se metieron en la nueva era están muy convencidos y se sienten súper grandes, súper llenos de conocimiento, pero están yendo por un camino que Dios no quiere. Entonces hay que hacerles saber en la medida que Dios nos lo permita y no demonizar, no ver a los demás como que esos son los malos y yo soy el bueno. No, ahí ya estoy yo peor. Porque yo también tengo testimonios, cosas que me han pasado en la vida con estas personas. Entonces, miren, las personas que se han ido de la iglesia son las más vulnerables, son las que más caen en esto. Las que se han ido a la iglesia católica, o sea, los protestantes, son los más vulnerables para esto. Los que estamos en la iglesia católica y no conocemos bien las Sagradas Escrituras, todo nos parece que está bien. Entonces hay que mantenernos en la iglesia como un lugar de salvación, un lugar que nos mantiene salvos de todo, de la corrupción, del error, de todo eso. Y relacionarnos con tranquilidad con todo el mundo, incluyendo los que estén bien untados de todas esas cosas y que sepamos. Si nosotros sabemos que una persona está muy metida en la nueva era, con muchas prácticas de eso, no tenemos que rechazar a esa persona. Al contrario, si Dios nos permite compartir con esa persona, a ver qué puedo yo compartirle. Quizá eso que yo le comparta le va a ayudar. Entonces, sí, tener en cuenta pues los extremos, cuidarnos de los extremos. Bueno, a ver, una oración final porque se nos fue el tiempo. De Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 16. Guárdame, oh Dios, pues me refugio en ti.
Yo le he dicho, tú eres mi Señor, no hay dicha para mí fuera de ti. Los dioses del país son solo mugre. Malditos sean los que los escogen y que corren tras de ellos. Tan solo penas cosecharán. No les ofreceré liberaciones de sangre, ni llevaré sus nombres a mis labios. El Señor es la herencia que me toca y mi buena suerte. Guárdame mi parte. El cordel repartidor me dejó lo mejor. Magnífica yo encuentro mi parcela. Yo bendigo al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye mi conciencia. Ante mí tengo siempre al Señor, porque está a mi derecha, jamás vacilaré. Por eso está alegre mi corazón, mis sentidos rebosan de júbilo, y aún mi carne descansa segura. Pues tú no darás mi alma a la muerte, ni dejarás que se pudra tu amigo. Me enseñarás la senda de la vida, gozos y plenitud en tu presencia, delicias para siempre a tu derecha. Amén. Amén. Qué salmo Amén. tan bonito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Perfecto para el tema. Amén. Gracias a todos y que tengan buena noche.